Hello guys, hello everyone. Welcome to your third video class. Like I always do, I am going to explain the topics. Today we have two topics. The first topic is indirect question, and the second topic is the future simple. The future simple. We are going to make a quick review. Okay. So let's begin. Okay, today is Thursday, 10 June. Yeah, today is 10 June. I hope you are okay in your job or in your house, wherever you are. So yeah, welcome. I'm gonna share my screen like I always do in order to show you the class. Vamos a ver la clase de hoy. Okay, so like I say, today is 10 June, level 5 English class. I am going to put my max because we have some visitors today here at my place, so much better. Okay, like I said, today we have the day today is 10 June, level 5 English class. The topics, indirect questions, vamos a ver preguntas indirectas, and future simple review, un repaso del futuro simple. Okay. Vamos a empezar. Topic number 1, indirect questions. Okay, first, we are going to check what is the use of the indirect questions. Okay, the indirect questions are very polite. Polite es como formal. Polite, la palabra polite traduce formal y es clave. Es aquí. The indirect questions are very polite questions in English. Formal questions in English. Okay. We normally use this kind of questions in formal context. Example, in your office, in your university, in a job interview, you use this kind of questions. It's not common to use these questions with friends, for example, or with your family, because it depends on the context, no? If the context is formal, so I use the indirect questions, all right? To connect the questions, we have to use the connectors if or whether. Both have the same meaning in Spanish, which is si, ¿okay? Entonces, este conector if o este conector whether, ¿sí? Van a funcionar como conectores de la oración, de la pregunta, y su significado en español es sí. Ojo, es sí de conector, no es sí de afirmación, ¿no? No puedo contestar, por ejemplo, si me preguntan, ¿do you like English? If, no, ¿ok? Porque ahí estoy afirmando. Y la respuesta afirmativa ya la conocemos, que es yes. Okay? Do you like English? Yes, affirmative. But in this case, if is a connector, es un conector, ¿no? Como de condición. Sí. Y lo mismo whether. ¿Ok? Entonces, traducen sí, pero pilas no es de afirmación, sino es de conector. ¿Ok? Continue. So, to introduce the indirect questions, we have to use these formal expressions. Let me know, I wonder, can you tell me, I would like to know. Okay? These are formal expressions, all right? Como expresiones formales, ¿listo? Siempre. Entonces, let me know, que traduce como un quisiera saber. I wonder, que traduce como un me pregunto. Can you tell me, podrías decirme. I would like to know, me gustaría saber. Son expresiones formales que siempre vamos a usar para introducir la pregunta. Example. Typical question in present simple, direct question, do you speak English? No. Normal question in simple present. Indirect question, vamos a hacer la indirecta, esta preguntita normal. Do you speak English? Yes or no? ¿No? Indirect question, se va a volver formal esta pregunta. Let me know, primero la expresión formal, cualquiera me sirve, let me know, I wonder, can you tell me, son expresiones formales, puedo usar cualquiera. Let me know if my connector, ¿cierto? Ya les dije que es if, o pueden usar whether, es lo mismo, cualquiera de los dos, es sí. Let me know if you speak English. Let me know if you speak English, indirect question. Déjame saber si tú hablas inglés, o déjame conocer si tú hablas inglés. Aquí pasa algo, si ven que el auxiliar es do, ¿no? Acuérdense que el auxiliar en presente simple es do o does, depending of the subject. In this case, in indirect question, when I have an auxiliar, cuando tengo un auxiliar, the auxiliar disappear in indirect question. Si lo ven, aquí ya no coloco el
if, do you speak English? No. The auxiliary disappear, okay? Let me know if you speak English, okay? That will be the indirect question. Entonces aquí tendríamos una pregunta indirecta. ¿En qué tiempo? Pues ya les dije, simple present, ¿no? Esto es presente simple. Okay. Let me know if you speak English. ¿Qué pasa? Le estoy preguntando lo mismo. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Let me know if you speak English. Estoy preguntando lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esto tiene una formalidad, ¿no? Es más formal, depende del contexto, ¿no? Entonces, si están en una oficina, en la universidad, en el trabajo, indirect questions, ¿ok? Okay, let's continue. As you see in the example, when we made the indirect questions, we use the introductory formal expression, let me know. Then we use the connector if or whether, yeah, depending of the subject. And then we made the questions removing the auxiliary. In this case, do. En este caso, el auxiliar es do. Lo que expliqué, desaparece. The auxiliary disappears. It doesn't matter the tense. The auxiliary in indirect question always disappears. Esto es muy importante. No importa el tiempo, si es presente, pasado, ¿sí? Y hay un auxiliar. En indirect questions, el auxiliar va a desaparecer. ¿Ok? Example. Does simple present one more time with third person. Does she know about law? Does she know about law? Indirect question. Can you tell me? See, formal expression. If my connector, she knows about law and the company. ¿Okay? ¿Qué pasa aquí? Como quité el auxiliar, ¿cierto? En indirect question lo quito. Pero tengo que conservar la regla. Si es tercera persona, pues va con ese en presente simple, recuerden. ¿Okay? Can you tell me if she knows about law? That's the indirect question, right? Okay, acá está, me está, ya, falta el question mark. Sí, señora, aquí me falta el question mark. Ok, aquí no me pide question mark. Aquí no me pide question mark porque mi expresión formal no va con connotación de pregunta. En cambio, aquí sí mi expresión formal, can you, ya empieza con una connotación de pregunta, entonces por eso va con question mark. In this example, the auxiliary is does, yeah, because it's third person in simple present. So when we make the indirect question, we have to add s to the verb because in indirect question, the auxiliary disappears, but we have to respect the rule of third person. Besides, it's not necessary to add question mark. Bueno, aquí sí la agregué, por lo que ya les expliqué que empieza la expresión formal como una pregunta. Entonces ahí sí va la question mark, pero si no empieza como, la única creo que empieza así, sí es can you tell me. De todas las expresiones, de las 4 que les enseño acá, la única que empieza así, can you tell me, entonces sería la única que iría con question mark. Las otras sí no, let me know, I wonder, I'd like to know, no. Because we don't have like the question structure. Okay? So let's continue. Example, did they go to St. Patrick's Day? Direct question. ¿En qué tiempo? Simple past, ¿no? Pasado simple. Indirect question. I wonder, ¿ya? Formal expression, whether my connector, they went to St. Patrick's Day. Indirect question. Pues miremos. In this example, the direct question is in simple past. So the auxiliary is did. To make it indirect questions, we don't use the auxiliary did, but we have to conjugate the verb in the correct tense, in this case, in past. ¿Qué estoy diciendo ahí? Claro, el tiempo es pasado simple, ¿sí? Ellos fueron a San Patrick, el did ya me dice que estoy en pasado. Entonces, en indirect question, arranco con mi expresión formal, I wonder, mi conector, whether, el sujeto, they, pero el verbo, ¿sí? En el verbo go, que está en presente porque está el auxiliar, acá lo tengo que poner en pasado, went. ¿Por qué? Ya expliqué, porque el auxiliar desaparece en indirect question, pero el verbo se debe conjugar en el tiempo. Okay? Be careful with that. Okay, continue. Did she visit the United Kingdom? ¿Visitó ella el Reino Unido? Direct question. Indirect question. I'd like to know, formal expression, if, I'd like to know if my connector,
She visited the United Kingdom. Complement. Si ven el verbo, otra vez lo puse en pasado, pues porque el tiempo es pasado. ¿Ok? Easy, muy fácil, es muy fácil la indirect questions. ¿Ok? Let's practice. Entonces, tenemos estas preguntitas. Do you speak English? Que ya la hice. Did you come to class last night? Do you like to travel? Does Anna know about St. Patrick? Did you fly to New York? Did they travel to Ireland? Does my father like Christmas? Do they celebrate St. Valentine? Did he eat turkey for Thanksgiving? And does my sister decorate her house for Halloween? Entonces, si se dan cuenta, todas las preguntas están en presente simple o en pasado simple. ¿Qué hay que hacer? Volverlas indirect questions, ¿ok? Es la primera ejercicio. Bien, vamos a... Okay. Lo mismo de la 1 a la 10. Listo. Usen cualquier expresión. Usen can you tell me, I wonder, let me know, I'd like to know, to introduce the question. It doesn't matter, ¿ok? You can use any expression. Remember, aquí yo otra vez la embarré. Si están usando can you tell me, entonces aquí sí tendría que terminar con question mark. Listo. Continuemos. Okay, on the previous questions, okay, the previous questions were closed. Las preguntas anteriores eran cerradas, ¿no? De sí y no. But when we have open questions, the structure changes. We have to use as a connector the same WH questions instead of if or whether. Listo. Cuando la pregunta es cerrada, tú hablas inglés. ¿Sí? ¿Viniste ayer a clase? ¿Sí? ¿Dónde vives? Perdón, ¿dónde vives? No. ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta el reggaetón? ¿Sí? Son preguntas cerradas, ¿ok? Ya el ¿dónde vives? Es una pregunta abierta e implica, pues, obviamente, una creación de la pregunta diferente. Miremos. Example. Entonces, es una pregunta abierta. When does she travel to New York? ¿Ya? ¿Cuándo viaja ella a Nueva York? Simple present. ¿Ok? In indirect question, la vamos a volver indirecta. Igual arranco con mi expresión let me know. When, entonces, ¿qué pasa acá? Ya no voy a utilizar como conector if, si o whether, ¿no? Ya no los voy a usar como conector, sino que voy a usar como conector la misma WH question, ¿ok? Si es when, si es what, pues what, si es why, pues why, si es who, pues who, whatever, ¿ok? Ese va a ser mi conector y el resto sí viene igual. Entonces, let me know when she travels to New York. Déjame saber cuándo ella viaja a Nueva York, ¿ok? As you see, in the example, when the question is open, we must use the same WH question to connect the sentence in indirect question. Okay? So it doesn't matter the WH question, like I said before, when, where, why. So you use this to connect the sentence, okay? More examples, more examples. Otros ejemplos con preguntas abiertas, ¿listo? Why did you enjoy St. Patrick's Day? Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué disfrutaste St. Patrick's Day? Está en pasado, ¿no? Pasado simple. Vamos a pasarla a indirect question. Can you tell me, mi expresión formal, why, mi conector, en este caso, why, ¿por qué? Pues porque es con el que estoy haciendo la pregunta. ¿Por qué? En este caso, you enjoy St. Patrick's Day. Y otra vez el verbo, ¿no? El verbo tiene que ir en pasado, pues porque la pregunta es en pasado. ¿Ok? Easy. So, hagamos lo mismo, ¿listo? Change these sentences, estas oraciones abiertas. Pasémoslas a indirect question. También usen cualquiera. Can you tell me? I wonder. Let me know. I like to know. Cualquiera expresión formal para introducir la pregunta. Acuérdense que aquí sería el where como conector. Pilas con el verbo, ¿no? Porque tengo que quitar el auxiliar, etc. Y así con estos, ¿ok? Very easy. Esto es practice, ¿no? Aquí la cuestión es cómo lo practicamos. ¿Okay? Entonces acá háganse las oraciones y las revisamos. Okay, our second topic, guys, el segundo tema, is the future simple. It's a quick review, ¿no? Esto ya ustedes lo han visto, es un repasito muy rápido el future simple. Y ejercicios, unos ejercicios relacionados, ¿ok? Vamos a explicar.
¿Para qué se usa el futuro simple? Entonces, we use the future simple will, que se usa con este will, que todos, algunos ya conocen, to predict, ¿no? Para predecir en este caso, to predict. To predict possible situations in the future, things that we are not sure about them, ¿no? Como cosas que no estamos seguras que puedan pasar in the future, predictions, ¿ok? The function of the modal verb will is to put the verb in the future. For example, in Spanish, we use this, haré, hará, harán, haremos. Ese sería nuestro will en español. Iré, correré, irá, irán, iremos. Eso sería con el verbo ir, ¿no? No sé, con el verbo ser o estar, el verbo to be. Seré, será, serán, seremos. ¿Ok? Con otro verbo famoso, el verbo tener, ¿no? Tendré, tendrá, tendrán, tendremos. ¿Ok? Entonces, es seremos, seré, será, en Spanish. En inglés es will. ¿Listo? Entonces, si yo lo pongo con un verbo, con trabajar, entonces, ¿qué estoy diciendo? Trabajaré. I will work. Si lo estoy poniendo con el verbo ir, I will go, iré. Si lo estoy poniendo con el verbo ser o estar, I will be, seré. I will o estaré, I will be. ¿Listo? Entonces, esa es la función del will en inglés. Poner este verbo en un futuro predictivo. ¿Sí? Predictions in the future. Examples, ¿ok? Yo trabajaré en la empresa Apple. I will work, una predicción, I will work at Apple Company. Right? Entonces, si se dan cuenta, el trabajaré es todo esto. Will work. I will work at the Apple Company. ¿Ok? Listo, recordemos the grammar structure. For the future simple, we need the subject. Always, 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 we need the subject. We need the auxiliary, of course. The auxiliary, no, the modal verb will. Verbo modal. El verbo en su forma base, que ya les expliqué que era en la clase anterior. And the complement, ¿ok? Esa es la estructura. Listo. Entonces, example. I will be on time for dinner. Subject, I. Modal verb will. El verbo en su forma base be. El verbo to be. On time for dinner. ¿Qué estoy diciendo ahí? Yo estaré a tiempo para la cena. Okay? That will be my prediction for the future. Another example. She will have a big family. Ella tendrá una familia grande. Okay? So, future. Other example. They will go to Canada. Ellos irán a Canadá. Okay? Remember the contraction. For example, the contraction for I will is I'll. So, is the subject, the apostrophe, and two letters L. And this is the pronunciation, okay? I'll. The negative, the contraction for I will not is I won't. So I will show you negative examples. So that will be the contraction for will not, I won't, sorry, won't. Okay. And let's remember the type of sentences of will, no? So for example, we have affirmative sentences. I already explained subject, will, the verb on the base form, and the complement. Example, she will travel to Europe next year. Ella viajará a Europa el próximo año. Negativa, si la voy a hacer negativa, entonces sujeto siempre, el sujeto, no se les puede olvidar, el sujeto siempre tiene que ir en inglés. Plus will, plus not, plus the verb on the base form and complement. Example, they will not have children. They will not have children. Ellos no tendrán hijos. Y lo que les decía ahorita, la contracción del will not es won't, como está. Okay. Y si voy a preguntar, well, I switch the place of the modal verb. Example, will plus the subject, plus the verb, plus the complement, plus the question mark. Example, will you marry that woman? ¿Te casarás con esa mujer? Sí, yes, I will. No, I won't. Okay. Vamos a ver unos ejemplitos acá, ¿listo?
I think I will win the lotto. Yo creo, ¿cómo? Que me ganaré el baloto. Okay. Predictions for the future. I will win, ganaré. Maybe it will rain tomorrow. Maybe it will rain tomorrow. Entonces sería como un tal vez. Sorry, guys. Tal vez, coma, lloverá. Empezamos. Lloverá mañana. Listo, tal vez lloverá mañana. Okay. She will be a lawyer in 5 years. Ella será, prediction, una abogada, abogada en sí. Okay. They won't have any kids. They don't like kids. Entonces, ellos no tendrán hijos. No les gusta. ¿Listo? La primera parte, ¿no? Que ellos no tendrán hijos, no les gusta. Perfect. The pandemic will end soon. I hope that. La pandemia. Pandemia terminará pronto. Eso espero. ¿Listo? I hope that. Eso espero. Okay. El otro. In 2025, we will interact with people in a different way. En el 2025, interactuaremos con las personas en forma diferente. No hay que ser un vidente para, ¿no? En el 2025 interactuaremos. Interactuaremos con las personas en forma diferente. In 2080, scientists will find a cure for cancer. En el 2080, los científicos encontrarán la cura para el... Okay. Predictions to the future. Predictions to the future. Okay. All right, guys. That's it. That's it. Vamos a hacer los ejercicios. Vamos a predecir su futuro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Write predictions about yourself using the phrases in the crystal ball. So, for example, I will get a degree at university. I will get a degree in the university. Obtendré mi grado en la universidad. Sí, sería una predicción acá, number one. O I want to study economics. No estudiaré economía. Entonces, con cada una de las frases deben crear una oración. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Esa es la primera tarea. Answer the following questions about you. Contesten estas preguntitas. What type of car will you drive in the future? Contéstelas usando will, ¿no? Usando el futuro simple, using will. Entonces, la primera es qué tipo de carro manejarán en el futuro. How do you see yourself in 20 years from now? ¿Cómo se ven en 20 años? In your opinion, what will be our ways of transportation in 100 years? ¿Cuál será nuestro medio de transporte en 100 años? What will you do this Christmas? ¿Qué harán esta Navidad? What type of technology will people use in the future? ¿Qué tecnología usará la gente al futuro? What will the world's biggest problem be in the future? ¿Cuál será el más grande problema en el mundo en el futuro? Where do you think you will live in the future? ¿Dónde piensan que vivirán en el futuro? What do you hope for your own future? ¿Qué esperan para su propio futuro? Entonces, no sé, I will get married, I will travel, I will visit my mom, I will visit my mom in another country, etc. Y la última, how will you use English in the future? ¿Cómo usarán el inglés en el futuro? No sé, obtendré otro trabajo. I will get another job.
I will travel to other countries. I will travel to England. I will travel to the United States, etc. ¿Okay? Una oración muy sencillita usando el will. No se extiendan mucho ahí, solo que contestemos así muy práctico, ¿no? Ok, guys. Y la última, esta para practicar el will, ¿no? Parte de estas preguntitas. Aquí les dejo un episodio de Futurama. El primer episodio dura 15 minuticos, más o menos. Lo vemos, ¿listo? Aquí le dan clic acá. El episodio se llama Space Pilot 3000. Space Pilot 3000. Entonces le dan clic allí. Ese. Ven el capítulo. Una vez terminan de ver el capítulo, responden esas 4 preguntitas respecto al capítulo. Y ya. ¿Ok? No es más. Ya les muestro un segundito. Okay, so when you click there, guys, you will see this website. Okay? Le dan clic y aparece esta página. Listo, vamos, el episodio que tenemos que ver es este que se llama Space Pilot 3000. ¿Sí? Le dan clic, ¿no? En el episodio le dan clic. Bueno, le dan skip at. Bueno, ese no me dejó skip. Bueno, en la publicidad. Ahí apenas termina, se acaba el video. Listo, ahí arranca entonces, le dan play, aquí abajito, ¿sí? En la parte inferior, le dan play. Arranca, listo, ahí arranca. Aquí le pueden subir, Y aquí aparecen los captions, los subtítulos, estos están bien hechos, no como los que muestra YouTube. Esto está chévere, ¿listo? Entonces, para que lo vean con los subtítulos en inglés, ¿ok? Ok, entonces vemos el capítulo de Futurama, Space Pilot. Y luego, and then, guys, we answer these questions, okay? What technological devices will people have in the year 3000? What occupations will people have in the future? What problems will the planet have in the year 3000? How will people transport in the future? What will people look in the year 3000? How will people interact with not human entities? Entonces, ¿qué aparatos tecnológicos tendrán las personas en ese año? ¿Qué ocupaciones tendrán en ese año? ¿Qué problemas tendrá el planeta? ¿Cómo se transportará la persona en ese futuro? ¿Cómo lucirá? ¿Cómo se verán las personas en ese año? Y cómo interactuarán las personas con entidades no humanas, non-human entities. So watch the episode. Remember the name is Space Pilot. Este es el que tienen que mirar, Space Pilot 3000, and answer the questions. Eso es todo, chicos, no es más. Okay? So see you later in class. And I hope you like the class, explanation, and the activities, everything. And see you later to check the activities from yesterday, okay? Thank you so much. See you later, guys.